Hola, buen día a todos. El día de hoy iniciamos un nuevo tema, se trata del tema 10, figuras y cuerpos geométricos. Estuvieron trabajando con la actividad de inicio. En los conceptos básicos nos presenta lo que es un polígono regular, que son figuras planas cuyos lados y ángulos interiores miden lo mismo, que son iguales. ¿Ok? Vamos a tener un triángulo equilátero, que sus tres lados miden lo mismo, ¿cierto? Ese es un ejemplo de polígono regular. Ahora, cuando yo les digo ángulos interiores, ustedes dirán, ¿qué son los ángulos? Un ángulo es una abertura que hay entre dos rectas que se unen con un punto llamado vértice. Y estas rectas que forman el ángulo se llaman lados. Aquí es muy importante que sepan que para expresar o decir cuánto mide un ángulo, o sea, cuál es su amplitud, utilizamos la unidad grado. ¿Se fijan? Es como una O pequeñita que vamos a poner arriba a la derecha del número. 180 grados, 40 grados, 90 grados. Ya iremos viendo eso más adelante. Aquí les presento un ejemplo de ángulo. Recordemos que un ángulo es la abertura que hay entre dos rectas llamadas lados que se unen por un punto llamado vértice. No siempre veremos estos puntos así marcados, pero tan solo con ver que se unen estos dos lados, ahí donde se cruzan, eso se conoce como vértice. Y el espacio que hay entre un lado y otro, eso se llama amplitud o abertura de nuestro ángulo. Como parte de su actividad, iban a ver un video acerca del uso del transportador para la medición de ángulos. De esta manera podíamos dibujar los 4 ejemplos de tipos de ángulos en su cuaderno. El primero de ellos es un ángulo agudo. Estos ángulos se caracterizan por medir menos de 90 grados. Ahí tenemos un ejemplo. Ese ángulo es agudo porque mide 25 grados y 25 es menor a 90. Otro tipo de ángulos son los ángulos rectos. Estos miden exactamente 90 grados y si se fijan se forma como una L mayúscula. El ángulo obtuso mide más de 90 grados pero menos de 180. En este ejemplo se muestra un ángulo obtuso que mide 145 grados. Y por último, el ángulo llano. Este tipo de ángulos miden exactamente 180 grados. Es como si tuviéramos un medio círculo. Aquí mismo podemos ver cómo se expresan las medidas de los ángulos. Tenemos el número y luego lo marcamos como grados, ese pequeño circulito que tenemos ahí a la derecha. ¿Cómo podemos identificar y marcar los ángulos internos en una figura? Recordemos que un ángulo es la abertura que hay entre dos lados que se unen por un punto llamado vértice. Aquí tenemos dos lados del cuadrado que se unen por este punto llamado vértice. Y este espacio que hay entre un lado y otro se llama amplitud o abertura. Es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, pero aquí está demostrado dentro de una figura. Aquí tenemos otro ángulo. Aquí hay otro ángulo interno porque ahí también se cruzan dos lados del cuadrado. En la otra esquina del cuadrado se unen dos de sus lados, por lo tanto ahí tenemos otro ángulo. El primer ejercicio les preguntaba, ¿en cuáles objetos de su casa encuentran ángulos rectos? Recordemos que un ángulo recto es el que mide 90 grados y ya dijimos que tiene forma como de L mayúscula. Si observan a su alrededor, ¿cuáles objetos, qué cosas tienen ángulos de 90 grados, ángulos rectos? En mi cuarto yo tengo un pizarrón pequeño, pero sus esquinas miden 90 grados, tienen ángulos rectos. Entonces ese es un objeto. Otro sería una caja de zapatos. Si nos fijamos en la esquina también podemos apreciar un ángulo de 90 grados. ¿En cuáles más? Podría ser en las puertas y ventanas, en la mesa, en más cajas, cajas de medicina, caja de lo que ustedes quieran. Incluso en la pantalla del celular estamos viendo un ángulo recto. El segundo punto del ejercicio
nos pedía marcar los ángulos internos de las siguientes figuras. Fíjense bien, ¿dónde se unen los lados del rectángulo? En las esquinas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a estar marcando los ángulos. Y como nos dice que son ángulos internos, los vamos a marcar de esta manera. Aquí tenemos un ángulo interno del rectángulo. Aquí tenemos otro ángulo interno, otro y otro más. En el triángulo tenemos otros ángulos internos. Donde veamos que se unen dos de sus lados, ahí vamos a marcar un ángulo. Donde se unen los otros dos lados, marcamos el otro ángulo. Y donde se unen los últimos dos lados, ahí va nuestro tercer ángulo interno. En el caso del cuadrado, nos quedarían así. Luego tenemos un hexágono. ¿Cuántos ángulos internos creen ustedes que tenga el hexágono? Bueno, pues cada vez que veamos que se unen dos lados del hexágono, en el espacio que hay entre ellos se está formando un ángulo. Entonces aquí tenemos uno, aquí hay otro y otro. ¿Se fijan? Ahí nos está faltando otro ángulo. ¿Por qué? Porque esos dos lados del hexágono se están uniendo y ahí hay un espacio donde se forma este otro ángulo. Lo mismo con el pentágono. Donde se unen sus lados, en ese espacio se están formando ángulos. Nos quedaría de esta manera. Y listo, hemos terminado el primer ejercicio. Podemos pasar al segundo, pero para esto les voy a explicar cómo utilizar el transportador, porque teníamos que medir los ángulos internos de las figuras anteriores para completar una tabla. Aquí tenemos es la tercera figura, un cuadrado. Como verán, tiene 4 lados que miden lo mismo. Vamos a colocar el transportador de esta manera. Esa tachita que vemos abajo del transportador se llama centro. Es el centro de nuestro transportador. Lo vamos a ubicar justo en el vértice, es decir, donde se unen los dos lados de la figura. A la derecha verán que inicia la numeración en nuestro transportador desde 0 grados y esa línea del 0 está justo sobre la línea o el lado de la figura. Entonces hay que ubicar correctamente el transportador para asegurarnos de que nos den las medidas exactas. Hay que ser muy precisos con las medidas de los ángulos. Entonces, ya que está ubicado el transportador, comenzamos a medir de derecha a izquierda. Hasta donde llegamos en el transportador, se fijan que se cruza la línea o el lado del cuadrado donde dice 90. Entonces, hemos visto que mide 90 grados. Recuerden, iniciamos desde el 0, desde abajo, ¿y cuánto fuimos aumentando? 10 grados, 20, 30, hasta topar con el 90. Luego hay que medir el otro ángulo de la figura. Podemos medir el de arriba. Ubicamos el transportador. Fíjense bien que el centro del transportador está justo en el vértice, donde se unen los dos lados del cuadrado, y que el 0 comienza justo sobre la línea. Ahora sí podemos medir y tenemos otro ángulo de 90 grados y hacemos lo mismo con los otros dos ángulos del cuadrado. Por último tenemos el ejercicio 2. Nos pedía medir los ángulos internos de las 5 figuras anteriores, ya les demostré cómo hacerlo, y completar esta tabla. Empezamos con el rectángulo. ¿Cuántos lados tiene un rectángulo? 4. Y tenía 4 ángulos internos. ¿Cuánto mide cada uno? 90 grados porque eran ángulos rectos. Nos pide la suma de los ángulos internos. Entonces hay que decir el total, ¿sí? ¿Cuánto miden en total los grados de todos los ángulos que tiene dentro la figura? Si cada ángulo mide 90 grados y el rectángulo tiene 4 ángulos internos, son 4 ángulos de 90. Hay que sumar el 90 4 veces, o bien, si se les hace más fácil y más rápido, multiplicar ese 90 por el número de ángulos, que es 4. Y eso nos da un total de 360. Continuamos con el triángulo. Esta figura tiene 3 lados.
¿Cuántos ángulos tenía dentro de la figura? 3. Y cada ángulo medía 60 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, 3 veces o bien 3 ángulos internos de 60 grados, nos da un total de 180. Sumamos 3 veces el 60, porque eran 3 ángulos con esa medida. Luego el cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos internos. Cada ángulo mide 90 grados y por lo tanto la suma de sus ángulos internos, 4 ángulos de 90 grados, nos da un total de 360. Continuamos con el hexágono. Es una figura de 6 lados. ¿Cuántos ángulos internos tenía la figura? ¿Cuántos ángulos marcamos adentro del hexágono? 6 ángulos. Y cada uno medía 120 grados. Por lo tanto, la suma de sus ángulos internos, es decir, el haber sumado 6 ángulos de 120 grados cada uno, o 6 por 120, nos dio como resultado 720 grados. Y la última figura era un pentágono, que tiene 5 lados, 5 ángulos internos, y cada ángulo medía 108 grados. Al sumar 108 5 veces, o multiplicar esa medida por los 5 ángulos que tenía la figura, tenemos 540 grados en total. Por último nos preguntan, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Nosotros ya vimos en la tabla que si sumamos 3 veces los 60 grados que mide cada ángulo, porque hay 3 ángulos de 60 grados cada uno, nos da en total 180 grados. Y hemos terminado la actividad.